yo quise presentar esto porque me pareció importante desde el punto de vista clínico, tiene importancia clínica, incluso vital para las pacientes, y es un tema que nos llegó por casualidad a nuestras manos, donde lo empezamos a desarrollar de alguna manera, y tenemos una pequeña experiencia, porque llevamos poco tiempo en esto, pero que ha servido como para darnos cuenta de la importancia del problema. No sé si se escucha. Yo les quiero partir mostrando un caso clínico que fue el que nos incentivó a seguir estudiando el problema. Era una paciente de 25 años, multípara de 1, antecedente de metrorragia, que se interpretó como aborto espontáneo y restos ovulares escasos. Evoluciona con su unidad beta positiva en descenso y una ecografía transvaginal hecha el 22 de enero del año pasado, antepasado, perdón, se encontró una enfermedad, se diagnosticó una enfermedad de trofoblasto. Estas son las imágenes. Esto fue en otro centro, no en nuestro, ¿cierto? Donde se ve un útero con muy mala definición de lo que es endometrio, ¿cierto? Y miometrio. Y aparece al Doppler color esta masa, ¿cierto? Que es fundamentalmente vascular, de forma irregular, ¿cierto? En relación al miometrio. Acá se ve también hacia, esto es anterior, hacia la cara anterior, fondo y un poco cara posterior. En relación a estas imágenes de tipo lacunar, ¿cierto? Tubulares que se ven en el miometrio. En febrero del 2015, consulta en urgencia por metrorragia. La ecotomografía transvaginal hecha en ese momento se diagnosticó una masa intrauterina y el interrogativo restos ovulares. La imagen no es de muy buena calidad, pero se ve, ¿cierto?, un miometrio, ¿cierto?, con alguna masa interna muy mal definida, porque esta ecografía es de muy mala resolución, ¿cierto? No sé si les pasa lo mismo acá con los equipos de urgencia. Y esta paciente, un mes después, se le realizó otra ecotomografía en febrero y se encontró una masa sólida miometrial, abundante vascularización, baja resistencia y se sugiere descartar enfermedad de trofoblasto. Esta paciente había deambulado por muchos lugares clínicas en Santiago. Todos estos exámenes son de diferentes centros. Y en este caso, ¿cierto?, se encontró esta masa endometrial, ¿cierto?, y alguna alteración miometrial acá. Igualmente se vio que esta alteración correspondía a un problema vascular, ¿cierto? Acá tienen flujos con baja resistencia. El 25 de febrero se le realizó una resonancia nuclear magnética y una tomografía axial computarizada y se diagnosticó una imagen sólida intrauterina con aspecto sugerente de sarcoma estromal. Llegaba marzo, se le hizo una histeroscopía diagnóstica, masa intrauterina sugerente de sarcoma. Se plantea histerectomía oncológica con diagnóstico alternativo de tumor del sitio de implantación placentario. Yo no soy experto en esto, ¿cierto? Pero se supone que aquí vieron lesiones de tipo maligno. Abril, 3 meses después, ecotomografía transvaginal, una imagen sólida miometrial y por primera vez en, ¿cuántos meses fueron? Poco más de 2 meses, se planteó el diagnóstico de una malformación arteriovenosa uterina adquirida que la vieron en regresión, porque en realidad estas son las imágenes 2D y la imagen en color prácticamente ya no tiene vasos. El 30 de abril, esta paciente expuso material sólido espontáneamente. La histología reveló restos ovulares y 6 meses después, en junio del 2015, la ecografía transvaginal de control por el mismo centro anterior que habían planteado la posibilidad de la malformación vascular,
se encontró un miometro de aspecto normal, un patrón vascular miometrial normal. Estas son las imágenes, es el mismo útero que se ve totalmente normal, tanto miometrio como endometrio, vascularización miometrial totalmente normal. Por lo tanto, esta es una paciente que estuvo a punto de ser histerectomizada, ¿cierto? A punto de haberse realizado una cirugía oncológica con una patología que se podría haber diagnosticado al principio, que era de tipo benigno. Entonces, esto nos llevó a meternos un poco en el tema, ¿cierto? Y analizar y ver qué casos nosotros podríamos tener. La causa no se conoce, ha sido reportada en casos de restos ovulares, embarazo en cicatriz cesárea, endometritis, legrado uterino, post-cesárea, post-miomectomía, enfermedad del trofoblasto o cáncer endometrial y cervical. La incidencia no se conoce, por supuesto. Hay descripciones que del 1 al 2% de todas las de las hemorragias genitales e intraperitoneales podrían ser esta causa. Y revisando lo que había para atrás, hasta el 2005, menos de 100 casos han sido publicados. Este estudio, hecho por un japonés, fue un estudio retrospectivo entre el año 2010 y 2012, en que se evaluaron casi 1000 pacientes postparto y aborto con ultrasonido transvaginal 2D y Doppler color. Y encontraron una incidencia de un 0,63% de las pacientes con este tipo de patología, o sea, 6 pacientes de las 1000. Este otro trabajo que es un poco más reciente, del año pasado, de Tim Ortrich, un estudio retrospectivo de su centro en Nueva York, entre el 2011 y 2014, en que se incluyeron 27 pacientes con diagnóstico de malformación vascular uterina adquirida en relación a embarazo. Ellos utilizaron para el diagnóstico criterio 2D, que es una estructura anecoica, tubular, cercana a la cavidad uterina y a través del Doppler color velocidad sistólica mayor a 20 centímetros por segundo. Estas dos condiciones son las que ellos consideraron para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Una estructura anecoica tubular cercana a la cavidad uterina y un Doppler que tenía velocidades históricas mayor a 20 centímetros por segundo. ¿Por qué pregunta me la hacen ahora? Me demoré como una tarde entera hacer ese monitor. Esta es la tabla donde están las 27 pacientes de este trabajo de Tim Ortrich, ¿cierto? Que es uno de los más completos, y los que le quiero señalar y recalcar que la mayoría, los que están aquí en flechas rojas, son en relación a aborto. Abortos incompletos, abortos retenidos, abortos espontáneos. Y en menor proporción, ¿cierto? Embarazos ectópicos en cicatriz cesárea, tenemos una cantidad mucho menor, y mucho menor todavía en relación a embarazo molar. Entonces ellos tuvieron pacientes con patología de aborto, con embarazo molar y con embarazo en cicatriz cesárea. Ellos encontraron que en estas pacientes tenían un mínimo de 34 centímetros por segundo de velocidad y un máximo de un 122. Las pacientes que fueron a embolización de las arterias uterinas son estas que están acá, ¿cierto? Y en el cuadro siguiente, bueno, y la histerectomía fueron 2 en este grupo de 27 pacientes. Este cuadro es muy importante porque aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay diferentes tratamientos. Por ejemplo, en el caso 1, en Chile lo llamamos misotrol. No sé cómo lo llaman en Chile. Perfecto, ya es misotrol, ¿cierto? Y es lo mismo. Se siguió, por ejemplo, a esta paciente con imágenes seriadas, con sus unidades beta y se resolvió
espontáneamente. Como ven, la mayoría se resolvió, salvo estas dos que se fueron a histerectomía, pero con diferentes tipos de tratamiento. Esta paciente, por ejemplo, se le hizo una resección histeroscópica, ¿cierto? Pero del tejido terrestre, ¿cierto? Y de un pólipo que había, pero además tuvo que llegar a hacerse una embolización. O sea, no resultó esto, embolización, y se resolvió. Esta otra se resolvió espontáneamente solamente con ecografía y sus unidades beta, esta otra con metotrexato intramuscular. Esta paciente fue a una embolización, no resultó el metotrexato, embolización, no resultó la embolización, histerectomía. Como ven, no voy a referirme a todas estas pacientes, pero para que se den cuenta que no hay un consenso en los tratamientos hasta el momento de estas pacientes, pero la mayoría se resuelve y el menor número de pacientes requiere un tratamiento más radical. Este es el nomograma, ¿cierto?, de las 27 pacientes de este trabajo. 13 de ellas, casi la mitad, se resolvió por tratamiento expectante solamente, con su unidad beta y ecografía. 6 pacientes, 2 de ellas, ¿cierto?, una decidió terminar su embarazo y la otra tuvo una enfermedad trofolástica. De estas dos fueron estas dos son, perdón, de embarazo y cesárea. A 2 se le hicieron inyección local de metotrexato y a estas otras 2 inyección sistémica y se resolvió el problema. Estas de acá son las que fueron a embolización, ¿cierto? Y los motivos fueron por sangramiento, porque a una se le hizo un curetaje, ¿cierto? Y tuvo que ir a hacerse la embolización. Esta otra fue un sangramiento por un aborto incompleto, un sangramiento masivo que tuvo que ir a embolizarse. Esta otra, 2 pacientes, fue por una falla en esto fue después de una inyección local, ¿cierto? Y hubo una falla ahí no consiguieron bloquear la malformación arteriovenosa y esa paciente tuvo que ir a embolización. Estas 2 pacientes son de la histerectomía. Una porque falló, ¿cierto? Primero falló esta es una cicatriz cesárea, falló el metotrexato y tuvieron que falló la embolización y por eso fue la histerectomía. Esta otra paciente lo mismo, ¿cierto? Falló acá y también por un alto pixictorio que tenía en el examen de ultrasonografía decidieron hacer la histerectomía. Y esta otra derechamente fue a raspado, no funcionó el raspado, histerectomía de partida. Estas son las imágenes del mismo trabajo en que después lo vamos a comentar en detalle, alteraciones en el 2D, el miometrio, la masa vascular con el Doppler, este Power Doppler, ¿cierto? Y acá el análisis espectral, donde se ve, en este caso, 61 centímetros por segundo, ¿cierto? Que una alta velocidad, ¿cierto? Y resistencia de 0,44, baja resistencia. Son las dos condiciones para hacer el diagnóstico. Está el mismo trabajo, ¿cierto? Donde está acá el análisis espectral, lo mismo, y una reconstrucción 3D, ¿cierto? Donde se ven la masa y los vasos que se comunican a través de las arcuatas hacia las arterias uterinas. Y ese es el gran problema que tiene esto. Hay una comunicación directa entre la masa mioendometrial con las arterias uterinas. Estas son otras imágenes, son reconstrucciones 3D, ¿cierto? Que se ven muy bonitas las masas. Estas son las imágenes de la embolización, ¿cierto? De la derecha, de la izquierda, y el resultado final. Se desaparece la masa vascular. Y esto lo puse tal cual, lo copié tal cual para que ustedes se dieran cuenta que en este trabajo, que es uno de los más importantes y actualizados, ellos tienen conclusiones que son bastante importantes y bastante válidas.
ellos ya desecharon como con estándar la angiografía para el diagnóstico, ¿cierto? Y el diagnóstico lo hacen especialmente con ecografía transvaginal en escala de grises y con Doppler color, ¿cierto? Lo que es mucho más simple y por supuesto mucho más económico. Lo otro, ¿cierto? Que aquí la idea es prevenir, ¿cierto? Y prevenir las metrorragias importantes, prevenir la fertilidad en algunas pacientes, ¿cierto? Y en casos especiales, ¿cierto? Embolización. Pero lo importante es la prevención, y la prevención es con el diagnóstico a tiempo. Ahora, la existencia de estas alteraciones, ¿cierto? Deberían ser hecho el diagnóstico antes de hacer un curetaje o aspiración. Eso es la otra idea que les quiero transmitir, que tenemos que alertar al médico tratante a que existe esta patología para que no le haga un raspado, porque va a tener serios problemas. ¿Cómo se presenta esto? Generalmente ocurre en la vía reproductiva, infrecuentes, nulíparas o posmenopáusicas. La presentación más común en los casos nuestros ha sido esto, en relación a aborto. Pueden haber pacientes asintomáticas, pueden tener metrorragia de diferente cuantía, algia pélvica, dispareunia, anemia secundaria, y en casos más raros, no hemos tenido nosotros esto, pero se han descrito casos muy severos de Chan muy grandes en que hay descompensación hemodinámica. Les voy a mostrar tres diapositivas que creo que son las más importantes de la presentación. Es lo que uno tiene que observar para hacer el diagnóstico. Primero, la unión endometrio-miometrio se ve siempre mal definida. Aquí tenemos un útero, ¿cierto? Aquí vemos una cavidad endometrial que tiene un contenido, que vemos una definición de la línea endometrial hacia la cara, esto es anterior, ahí está la vejiga, hacia la cara anterior, ¿cierto? Que se ve bastante nítida, pero la posterior se nos pierde, ¿cierto? No tenemos línea endometrial posterior que supuestamente va por ahí. Y esto de aquí hacia acá sería miometrio. Lo otro es una masa miometrial isocogénica o hipocogénica con lesiones lacunares o tubulares. Estas son lesiones lacunares o tubulares, ¿cierto? Y lo otro que importa, ¿cierto?, es ver el engrosamiento miometrial. Si hay una masa acá, esto debe ser más grande, ¿cierto? Hay una asimetría en las paredes uterinas. O sea, esto es mucho más grande que la pared anterior. Esto es lo más importante en los signos en 2D. En el Doppler color nosotros usamos el HD Flow generalmente para todas las lesiones. Y aquí tenemos cuatro cosas importantes en esto. Esta es la misma paciente, tenían la misma masa, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá primero es una masa miometrial vascular. Una masa miometrial vascular, un flujo que es multidireccional, presencia de aliasing, ¿cierto? El mismo que nosotros lo vemos en el ductus venoso, y vaso tortuoso. Estas son las tres condiciones que tiene que tener la masa vascular. Y lo tercero importante es en el Doppler espectral, ¿cierto? Que tenemos alta velocidad sistólica, generalmente mayor de 20 centímetros por segundo. Y en este caso, ¿cierto? Como estamos midiendo velocidad, deberíamos teóricamente corregir el ángulo, pero en este caso no se hace. No se hace corrección del ángulo como ustedes lo hacen en la arteria cerebral media. Y tenemos baja resistencia, habitualmente menores a 0.5. Acá tenemos una masa, ¿cierto?, con 55 centímetros por segundo de velocidad, un alto pic sistólico, y con baja resistencia acá con 0.36, me parece.
espectral para hacer el diagnóstico de la malformación. Acá tenemos, ¿cierto?, otras imágenes con velocidades altas, 47, 0,44 resistencia. Y acá, perdón, 25 y 0,37 de resistencia. Este trabajo avala un poco el uso del Doppler. Este es un trabajo que se hizo en 2003 por Timmerman. Evaluaron 33 pacientes con la malformación vascular uterina adquirida y vieron la utilidad del Doppler color en el estudio y manejo de la malformación. Ellos tuvieron promedios de IP de 0,50, de IR 0,38, de PIC sistólico de 0,46. Esto lo hacen en metros. Nosotros lo tenemos, las máquinas vienen en centímetros, ellos los tienen en metros, que son 46 en el fondo centímetros por segundo. Los PIC sistólicos mayor a 83, 0,83, o sea, 83 centímetros por segundo, lo asociaron a alta probabilidad de tratamientos como embolización e histerectomía. O sea, uno de los casos nuestros, les voy a comentar que tenía un alto PIC sistólico y decidieron, por ese motivo, hacer la embolización de la arteria uterina. Ellos van más allá, clasifican un poco estas malformaciones, esto no vamos a entrar en detalle, pero solamente para decirles que el alto riesgo sería más de 83 centímetros por segundo y bajo riesgo 40 centímetros por segundo. Y ellos ven las velocidades en relación, ¿cierto?, a las pacientes que tienen que embolizar, las pacientes que no tienen que embolizar, ¿cierto? Y acá están los valores mucho más bajos en pacientes normales, ¿cierto? Y en pacientes que se han seguido después del parto o después del aborto. Esta es nuestra experiencia, una pequeña experiencia que la empezamos a hacer el año pasado, en mayo, y la completamos ahora para hacer un corte, lo completamos ahora en mayo de este año, y hemos tenido 11 pacientes. De estas pacientes exclusivamente estudiadas con Doppler, color y ultrasonografía 2D, 10 de ellas por restos de aborto y una con embarazo, cicatriz cesárea. De estas 10 pacientes, 7 fueron a resolución espontánea. Una paciente tuvo que resolverse por embolización de arteria uterina y hay 2 pacientes que están en curso. La paciente en embarazo, cicatriz cesárea tuvo una resolución afortunadamente espontánea. Les voy a mostrar los casos entonces. No sé si estoy de tiempo, ¿me queda? ¿5 minutos? Ya. ¿Pasé 5 media? Ya, entonces vamos rapidito, solamente estos son los casos clínicos. Esta paciente tenía restos ovulares, ¿cierto? Se le hizo un estudio expectante solamente con ecografía. Se resolvió la paciente en 2 meses. Acá están los estudios iniciales en 2D, los estudios en Doppler, donde se ve la masa vascular. Acá tenemos el video de la paciente, ¿cierto?, donde se ve una mala definición de lo que es el contorno endometrio-miometrio. La masa no se ve muy clara en 2D, por ese motivo estas pacientes se pasan desapercibidas si no se le hace el Doppler. Y esta misma paciente tiene la masa vascular ahí en la cara anterior. Esto fue el 11 de enero. Y la paciente se resolvió en marzo, acá a los 2 meses. Útero, una buena definición ahora, endometrio-miometrio. Se ve claramente ahí la unión endometrio-miometrio y se ve una vascularización de tipo normal. Otra paciente, ¿cierto? Esta ya es más clara, aquí en 2D se puede hacer el diagnóstico, restos ovulares y una masa que forma el miometrio. Ahí está la masa. Esta paciente se demoró 3 meses en resolverse. Aquí están toda la secuencia desde el inicio, 22 de agosto, septiembre y noviembre. Y acá la masa ya había desaparecido.
Esta es la misma paciente con los videos, nos vamos a saltar esto. Otra paciente, ¿cierto? Lo mismo, arriba la lesión en 2D, abajo la lesión vascular. Aquí pueden darse cuenta que hay un vaso, que es una arteria arcuata, ¿cierto?, que va a comunicarse directamente con la uterina. Esto es lo que alimenta la malformación. Y esto es lo grave de la lesión. No son lesiones aisladas miometriales, están comunicadas con los vasos importantes uterinos. Acá se ve más claro todavía ahí. Vamos a saltar esto, que es la misma paciente, lo mismo. Esta es la ecografía de resolución que la hicieron en otro centro, pero ya se veía que ya no tenía muy poca lesión vascular. Esto es importante porque esta es una paciente con un examen muy difícil, tiene un mioma aquí grande, retrouterino, hasta en la vejiga, acá, y tenía una cicatriz cesárea y tenía un embarazo en la cicatriz, que ahí está, no sé si lo alcanzan a ver. Esta es la imagen fija acá, es el saco gestacional en la cicatriz, y en relación a eso vimos esta masa, que no era normal en el miometrio. Y esta paciente, con mala pata, no sé si ese término se usará acá en Brasil o en México, mala pata. Sí, mala suerte. Tenía, ¿cierto?, la lesión, aquí me salté algo, ahí está la lesión vascular en la cara anterior del miometrio. Vamos a avanzar ahí y ahí aparece la malformación. Otra paciente, ¿cierto?, que se resolvió en 3 meses. Como ustedes ven, las pacientes son bastante similares todas. Algunas tienen masa más grande, más chica, ¿cierto? Pero en general, la visión en 2D, la visión en el Doppler es la misma. O sea, el diagnóstico, si uno mientras más mira estas cosas, es más sencillo. Esto solamente para una choreza ahí para mostrar que se ve muy bonito en 3D. Esta es otra paciente con lo mismo. Como ustedes se dan cuenta, las imágenes son todas bastante similares. Hay unas mucho más extensas, otras menos extensas. Esta se demoró, la más chiquitita, se demoró 1 mes y medio en resolverse. Espontánea. Ahí tenemos los restos de aborto, la masa miometrial, el análisis del Doppler espectral. Esta paciente se hizo un control en el mismo centro, pero con otro ecografista que no usa lo que usamos nosotros, que es el sepia. Usan blanco y negro. Y se había resuelto la masa. Esta es otra paciente, ¿cierto? Esta es la paciente que se le hizo embolización, que es la única paciente que tenemos. Esta la vimos nosotros en nuestra clínica, ¿cierto? Le hicimos el diagnóstico. Y esta paciente tenía cobertura en otro lugar, esto fue en la clínica alemana, en Santiago. Se fue para allá y no nos creyeron, hicieron la ecografía de nuevo, encontraron lo mismo. Y ellos, como son más proactivos, la embolizaron al tiro. No tengo las imágenes de la embolización, pero tengo el informe anatomopatológico de la clínica alemana, en que dice que imagen heterogénea compatible con estado de post-embolización y vascularización uterina normal. ¿Ya? Nos embolizaron y se normalizó. El tratamiento duró desde que llegó la paciente a la clínica, al otro día hicieron la ecografía de nuevo, al otro día la embolización. Todo muy rápido. Otra paciente, esta se demoró 1 mes, también son lesiones más pequeñas. O sea, la que más nos ha demorado ha sido 4 meses. Y esta otra paciente que está en evolución, de una lesión grande. Sí, estamos listos. Solamente quiero darle vamos a avanzar rápido para la última, la conclusión es la ultrasonografía en 2D y Doppler color es el método de elección para el diagnóstico de malformación muscular adquirida.
no lo decimos nosotros solamente, sino que lo dice Timor Trich, que es una eminencia en esto, se debería descartar la malformación de pacientes con rotura con restos ovulares previo al raspado, se debería realizar el examen a toda paciente con estudio de metrorragia, está contraindicado el raspado o aspiración en pacientes con diagnóstico de malformación, sin o con metrorragia leve se sugiere tratamiento expectante, en metrorragia severa se sugiere embolización, sobre todo en deseo de embarazo.